oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días, las 10 de la mañana, 33 minutos. Llegó En Contexto, que a partir de este momento, a partir de las 10:30 de la mañana y hasta el mediodía, vamos a tener toda la información, el desarrollo de todo lo que está pasando a nivel nacional, muchas cosas que están pasando en este momento a nivel nacional, muchas que ocurrieron muy temprano en la mañana y que también merecen el análisis y obviamente el reporte con nuestros periodistas desde el lugar donde ocurrieron. Muchas gracias a toda la gente que nos acompaña a partir de este momento, pero también muchas gracias a quienes hacen parte de esta enorme familia, de la gran familia del Grupo Extra, que madruga además con nosotros a partir de las 5 de la mañana con Desde Buena Mañana y que nos acompañan hasta el mediodía también. Y la gente que escribe al 7003-1234, como lo hacen todos los días en todos nuestros programas. Esa ventanita queda abierta para ustedes. ¿Cómo está Lorena? Muy buenos días. Buenos días, don Henry, a Fran, a los compañeros y a todos los que están con nosotros ya en esta edición de lunes. En Contexto, aquí a partir de este momento y hasta las 12 mediodía, que estaremos compartiendo con ustedes y actualizando toda la información, lo que ha surgido durante la mañana. ¿Y usted, Fran, qué tal? Buenos días. Buenos días, don Henry, para usted, para Lorena y por supuesto a las personas que nos ven, nos escuchan en las diferentes plataformas de Grupo Extra. El lunes bastante movido, soleado de momento, a ratos también con un viento que lo hace pensar mucho a uno de lo que pueda pasar en la tarde, don Henry. Dicho y hecho, es sin duda, dijimos, y estaba garuando, en algún momento se estuvo garuando, y ya después volvió a salir el sol. A esta hora está de nuevo el sol sobre esta zona de Tibás, por lo menos los que estamos viendo aquí, lo que estamos viviendo aquí en Tibás. Qué cantidad de noticias, ¿verdad? Sí, hay bastante. Pero recuerden, antes de seguir, Lorena, recuerden que nosotros tenemos a partir de hoy una invitación muy especial, muy especial, para la gente que compra el periódico regularmente, pero que ahora lo va a hacer con mayor razón. Y durante esta semana ni qué decir, porque bueno, aquí lo tienen ya para quienes nos acompañan a través de la televisión, lo tienen en pantalla la portada que tenemos hoy, Diario Extra, Navidad, dice Navidad en primera plana. Así que de esta manera, durante esta semana usted podrá ganar y puede comprar todos los periódicos que quiera también durante estos días, durante esta próxima semana para que pueda ganarse. Y acá están los premios también, una moto, puede ganarse relojes inteligentes. ¿Cómo hacerlo? Bueno, el código QR que está aquí en esta esquinita, usted lo escanea, le va a salir un formulario, también le van a salir 6 numeritos que aquí los puede colocar en este espacio en blanco. Lo que hace, le toma una foto a esta portada que se vea bien esta parte donde está el código y donde se va a poner los números, tiene que llenar el formulario, subir la foto que usted toma con el celular, ya sea puede hacerlo en el mismo celular, también llenar el formulario o hacerlo en la computadora. Importante, guarde el periódico. Sí, es decir, tiene que tener el periódico, sí. Ya que tenga que venir o gane. Con los numeritos escritos. Exactamente, si gana, tiene que traer los periódicos físicos. Si no es que le escanea uno y pasa por una venta de periódicos y lo escanea y no. Hay que tener el periódico en la mano. Bueno, eso es clave. Y además va a tener escrito el código único. Código único, sí. Además, sí. O cada vez que lo mostremos en televisión, le escanea el QR y envía. No. Tiene que tener el teléfono, el teléfono en la mano, sí, pero el periódico en la mano, físico. Las 11 de la mañana, 36 minutos, así que bienvenidos. Vamos de inmediato a las noticias. Entender cada noticia, comprender sus orígenes. Aquí ponemos todos los hechos en contexto. Las 10 de la mañana, 37 minutos. Comenzamos, Lorena. Sí, ya casi vamos a hacer el contacto con nuestro compañero Gustavo Castro, porque les estuvimos indicando la semana pasada que desde el Ministerio de Salud se anunció una nueva vacunatón para personas que van a estar viajando a Colombia desde mediados de noviembre hasta mediados de diciembre, porque ya se estaban agotando las vacunas contra fiebre amarilla a nivel privado.
y pues se estaban programando 1.500 citas. Hoy se ponen las primeras 500 vacunas a personas que sacaron una cita, eso sí, en el Estadio Nacional. Ya casi vamos a hacer el repaso de esto con nuestro compañero Gustavo Castro para poder conocer más sobre esta dinámica que se tiene, por qué a veces esperan en el Ministerio de Salud para poder colocar las vacunas pues cuando ya se están agotando a nivel privado. Hay personas que las han tenido que pagar y no es una suma nada despreciable, ¿verdad? Es una suma bastante alta la que se paga por esta vacuna, pero hasta 70,000 colones. Hasta 70, 80,000 colones han pagado algunos, y bueno, hay quienes topan con suerte y les toca más bien ser parte de estas jornadas de vacunatón. Lo decíamos, hoy es la primera. Gustavo Castro desde el Estadio Nacional nos tiene más detalles al respecto. Adelante, Gustavo. Corriendo. Creo que tengo atado por ahí corriendo. Hola, ¿qué tal? ¿Dijo? Sí, es que aquí estoy preparándome en una nervia. Ya. No, hombre. Pero mejor ahorita, en un ratito. Conste que saqué cita y todo. Perfecto. Ok, voy a dejar aquí el campito mío un momentito. Es que me estaba un poquillo nervioso. Para incorporar a la doctora y la viceministra Mariela Marín. Bueno, porque si no me ven el músculo, ¿verdad? Bueno, dejémoslo así por mientras. Porque hoy en el Estadio Nacional se hace una vacunatón contra la fiebre amarilla. ¿Quiénes pueden venir? ¿Cuáles son los requisitos? Y si hoy a usted le urge, pero no tuvo tiempo, no sabía, habrá 2 fechas más. Pero bueno, que sea la doctora Marín quien nos cuente. Bienvenida a En Contexto y que nos cuente un poquito los detalles. Bueno, buenos días. Aquí es importante indicar que el Ministerio de Salud, en colaboración con la Caja Costarricense de Seguro Social, que nos ha estado apoyando con esta vacunatón, realizamos este proceso ya que hay un desabastecimiento actual en el mercado de la vacuna de fiebre amarilla. Esta es la razón del por qué estamos realizando el vacunatón. Lo está realizando el Ministerio de Salud, nos está apoyando la Caja Costarricense de Seguro Social. El vacunatón de hoy pues tiene 500 citas para el día de hoy. Ha habido mucha afluencia de personas con cita. Realmente las personas ausentes ha sido un número sumamente bajo. Esto es importante, ¿verdad? Que cada persona que saque su cita, pues que acuda a ella para que se pueda dar la vacunación como corresponde. La próxima vacunación sería el 14 de noviembre, el día de mañana, 11 de noviembre a las 2 de la tarde, se habilitará el link para las personas que quieran sacar cita. Y la tercera fecha de vacunación sería el 24 de noviembre, que se va a activar el link el 21 de noviembre a las 2 de la tarde. ¿Qué es lo importante de aquí? Los requisitos para la vacunación sería tener un boleto comprado, no se permiten reservas. Por favor, no traigan boletos falsos porque nosotros ya tenemos todos los mecanismos para comprobar si el boleto es real o es falso. Además de esto, que las personas viajen a Colombia. Aquellas personas que estén en tránsito por Colombia no necesitan vacunarse, solo las personas que viajan directamente a Colombia. Y tercero, pues que viajen del 15 de noviembre al 15 de diciembre. Según los datos que ustedes manejan, 113 casos confirmados en Colombia y lamentablemente 47 personas han fallecido de allí. Con base en eso, quiero que me explique un poco la importancia de lo indispensable de aplicarse esta vacuna. Bueno, aquí lo importante es que actualmente Colombia se encuentra con una alerta sanitaria que está activa en este momento. 113 casos, 47 fallecimientos, implica casi un 50% de la letalidad de esta enfermedad. Y que además de esto tiene un factor que antes no se daba. Por lo general la transmisión de la fiebre amarilla se daba a nivel selvático. En Colombia está pasando que se está dando la transmisión a nivel urbano en ciertas partes del país de Colombia. Entonces de ahí la importancia de que todas las personas que vayan a Colombia vayan vacunadas. Por un tema de orden y por un tema también de la cantidad, siempre es importante el tema de las citas. Para eso también se aplicó un formulario en su debido momento. Pero ¿qué pasa en el caso de que alguien venga hoy sin cita, por ejemplo? Bueno, realmente nosotros no hacemos un llamado para que las personas vengan sin cita a hacer fila. Nosotros programamos las citas y se vacunan las personas que vienen con la misma. Sin embargo, en caso de que hayan ausentes, nosotros tomamos las personas que están en fila sin cita para que puedan tener acceso a la vacuna.
Es importante también recordar que esto es exclusivo para que los oyentes y los televidentes que nos estén, la parte de la audiencia del Grupo Extra sepan, es para aquellas personas que van a viajar a Colombia del 15 de noviembre, es decir, ya casi, y hasta el 15 de diciembre, ¿verdad? Para tenerlo claro. Sí, es así, es correcto. Esa es la fecha en la que se está vacunando, 15 de noviembre a 15 de diciembre. Ya a partir de la tercera semana de noviembre ya van a haber vacunas a nivel del mercado privado. En algún momento he escuchado algún tipo de quejas de personas que dicen, bueno, fui al sector privado, me apliqué una vacuna carísima y después habilitan una vacunatón. ¿Pero qué responder ante esas críticas? Bueno, por el momento no hemos recibido ese tipo de denuncias. Sin embargo, es importante que cuando el Ministerio de Salud realiza vacunatones es porque hay desabastecimiento, porque nosotros ya tenemos el deber de que en caso de que no hayan vacunas en el mercado, pues que dar a la población el acceso a la vacuna. Y recordar entonces las fechas de las próximas vacunatón, igual en el Estadio Nacional, 14 y 24 de noviembre. Y usted, doctora, por favor me repite, ¿cuándo estarán habilitados los formularios para inscribirse para esas dos fechas? Bueno, para el 14 de noviembre el formulario va a estar habilitado el martes 11 de noviembre a las 2 de la tarde, y para la vacunación del 24 de noviembre se habilitará el formulario el 21 de noviembre a las 2 de la tarde. Bien, perfecto, doctora, muchas gracias. Con mucho gusto, hasta luego. Continuamos con estas imágenes hay bastante fila en la parte exterior del Estadio Nacional y aquí van pasando en orden. Esta campaña se recuerda que la vacuna debe ser administrada al menos 10 días antes de la fecha del viaje, para que usted lo tenga contemplado, tenga claro en qué fecha va a viajar usted a Colombia, si fuera el caso, y con base en eso, al menos 10 días antes tiene que aplicarse esta vacuna. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, Colombia registra a la fecha un total, como ya mencionábamos en la entrevista, de 113 casos confirmados, de los cuales 47 resultaron lamentablemente en ese país del sur en fallecimientos. Asimismo, desde el año 2024, varios países de Sudamérica reportaron un aumento significativo en los casos de fiebre amarilla, una enfermedad con una letalidad cercana al 50%. Es importante entonces ponerle atención, lo que refuerza la urgencia de implementar medidas preventivas como la vacunación anticipada. Entonces, las personas interesadas deberán solicitar su cita en las fechas indicadas por la viceministra en la página del Ministerio de Salud, que es www.ministeriodesalud.gov.cr, en el segmento de citas. Se le recuerda a la población que ya no es necesario portar el carnet físico de vacunación contra la fiebre amarilla, ya que la versión digital tiene el mismo valor legal y sanitario, y este documento puede ser presentado sin inconvenientes ante autoridades migratorias, aerolíneas o puestos de control internacional, al cumplir con todos los requisitos establecidos por el Reglamento Sanitario Internacional. Así que, amigos en cabina, compañeros, aquí sigue la vacunatón, 6 vacunatorios han sido habilitados. Ese es el momento, veíamos en que se dan varias de las personas, se dan las vacunaciones correspondientes. Yo después les cuento, cuando me apliquen la mía, si va a doler la pregunta, o no tanto, quizás, esperemos que no. Y que eventualmente nos vaya muy bien por Colombia, ¿verdad? Volvemos al estudio de En Contexto porque hay mucha más información. Sí, pregunta para Tavo, si esos nervios eran de verdad o era porque le íbamos a dar el cambio ya. No sé si, creo que no nos está escuchando, ¿verdad? ¿Esos nervios son de, le tiene miedo a las agujas? Al inicio no, entonces estaba con que la vacuna, que el pase, de todo un poco. Pero ya ahora sí los escucho perfectamente, ya conforme va avanzando el tiempo, ya han disminuido un poquito los nervios, pero todo en orden. O sea que sí le tiene miedo a la aguja, eso sí queda claro. Ah, sí, un poquito. La ventaja es que, don Henry, la ventaja entre comillas es que es en el brazo. Cuando es en el glúteo ya es otra historia, porque ese suspenso de no saber en qué momento se lo van a aplicar, si va a doler, si un poquito, si no tanto, ¿verdad? Ahí sí hay una cuestión más de nerviosismo. Bueno, Tavo, gracias y mucha suerte en la chuzada entonces. Un abrazo, gracias a la vacunación. Es Gustavo Castro desde el Estadio Nacional. Las 10 de la mañana, 47 minutos, 10 y 47. Otra noticia que está en este momento en desarrollo, compañeros, tiene que ver con el índice de criminalidad en el mundo. Es un informe que entrega el ENAC, que es, hay que decirlo, un organismo que financia la Unión Europea
y que implementa mucho la Interpol a nivel internacional, que patrocina además, es financiado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Pues bien, ese documento que fue publicado hoy y que tenemos en nuestras manos cuestiona el nivel altísimo del tráfico de personas en el país y la prostitución, con mayor énfasis en Jacó, y en relación directa además con la violencia del narcotráfico, el gota a gota y los carteles mexicanos. En Costa Rica funciona, dice el documento, en Costa Rica funciona como país de origen, tránsito y destino de trata de personas. El país recibe víctimas de Colombia, Venezuela, Nicaragua y República Dominicana, quienes son traficadas para la explotación sexual, comercial, de servidumbre doméstica y trabajo agrícola. El turismo sexual infantil, destaca el documento, particularmente en Jacó, en zonas como Jacó, que sigue siendo, dice, gran preocupación para las autoridades y las personas que pertenecen a grupos minoritarios que además los obligan a ejercer ese tipo de prostitución. El cuadro, parte de los cuadros que muestra este documento, pues se muestra principalmente la forma como algunos de los fenómenos de criminalidad han venido creciendo. A nivel internacional, el país está en el puesto 58 con ese índice de criminalidad. Estamos hablando del total de 193 países. De los 35 países de América Latina está en el puesto número 13 y aquí en Centroamérica en el puesto número 5. Obviamente que detalla cada uno de los fenómenos de violencia que están golpeando al país, como por ejemplo el gota a gota. Y habla, que es el cuadro que estábamos viendo hace algunos segundos, de cómo incluso operan estos grupos como mafias, así los define. En el caso del gota a gota, dice que la extorsión, el chantaje, que hay un esquema de préstamos gota a gota que implica préstamos informales y que han generado muchísimas víctimas en el país. Grupos delictivos organizados han comenzado a exigir impuestos ilegales a las empresas, además. Pero también dice que como parte de este fenómeno que está afectando a Costa Rica, el tráfico de armas es un problema crítico porque la mayoría de los homicidios en el país involucran armas de fuego y que el problema, el vínculo entre el tráfico de armas y el aumento de la violencia es evidente en la creciente tasa de homicidios que está soportando Costa Rica. Y señala además directamente a los grupos mexicanos y colombianos como el Cartel de Jalisco, el Cartel Nueva Generación, con el narcotráfico o también grupos que están operando principalmente desde Colombia. Analiza lo que está pasando con el cibercrimen, los actores criminales que, como decimos, básicamente tiene que ver con la forma como están operando a nivel nacional, y además destaca en la parte final que el gobierno actual ha criticado frecuentemente al Poder Judicial y al Congreso por no lograr frenar la delincuencia, mientras que la efectividad de las medidas gubernamentales siguen siendo inciertas, según, repito, este documento que ha sido revelado hoy, donde se analiza al país entre todos los países del mundo con el índice de criminalidad tal y como está funcionando y el problema que se está generando a nivel nacional. Vamos a pasar ahora pues con temas de política. Nuestro compañero Daniel Suárez estuvo hoy en la presentación del plan de gobierno de Juan Carlos Hidalgo. Pues, ¿qué se mencionó? ¿Qué se ha dicho? ¿Qué podemos saber de esto? Un pequeño adelanto. Daniel Suárez, adelante, buenos días. Hola, ¿qué tal, compañeros y amigos televidentes? Un gusto saludarlos aquí desde el Hotel Radisson, donde esta mañana el candidato presidencial Juan Carlos Hidalgo del Partido Unidad Social Cristiana presentó a los costarricenses su plan de gobierno con el que espera tener una hoja de ruta para gobernar a partir de mayo de 2026. Don Juan Carlos, muy buenos días. Consultarle, vemos dos puntos importantes en el plan de gobierno. Primero, el tema de operación blindaje con la seguridad y después el tema del Triángulo de Solidaridad 2.0. Si nos comenta un poco acerca de estos proyectos que plantean el plan de gobierno suyo. Sí, la operación blindaje es una operación tendiente a diversas medidas que tiene como finalidad blindar a Costa Rica del crimen organizado transnacional, que es lo que nos está afectando en este momento. Para ello estamos planteando medidas como aumentar la fuerza pública a 20.000 efectivos, la creación de un fondo de seguridad nacional que se nutra la venta de un activo estatal para equipar a nuestras fuerzas policiales de tecnología, armamento y equipo de punta, y por supuesto también un acuerdo de cooperación policial con la Unión Europea
apelando a la cooperación internacional para destacar una policía europea en Puerto Moín y que sean los europeos quienes se encarguen de que nuestras exportaciones hacia Europa no vayan contaminadas con cocaína. También me llama la atención mucho el tema de transformación del ICD a un centro para el tema de crimen organizado. Incluso proyecto se complementa más bien con un centro penitenciario que sea específicamente para el crimen organizado. ¿Cómo plantea esas propuestas más o menos? Sí, aquí tenemos que reconocer la naturaleza enemigo que estamos enfrentando. No solo es narcotráfico, es crimen organizado, y crimen organizado puede ser minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, contrabando. Necesitamos robustecer nuestro aparato de inteligencia y para eso estamos planteando convertir el Instituto Costarricense sobre Droga en una agencia nacional de inteligencia contra el crimen organizado, modelada en una agencia similar que se creó en el Reino Unido en el 2013, y para ello contaremos con cooperación también de nuestros socios británicos para poder hacer esta agencia de inteligencia que nos ayude a combatir todas las aristas del crimen organizado. Y sí, también necesitamos una reforma penitenciaria, no es una megacárcel, porque eso es populismo. Lo que necesitamos sí es habilitar un centro penitenciario especializado en crimen organizado para que las personas violentas que estén relacionadas con esa actividad ilícita estén recluidas del resto de los criminales que tenemos en nuestro sistema penitenciario. En temas de salud, vi que hay muchos proyectos de la mano con el sector privado para tener apoyo y poder salir, por ejemplo, listas de espera, tercerización de VICE, etcétera, etcétera. Muchos han hablado de esos proyectos en gobiernos anteriores, sin embargo, no sé si es por miedo o por la presión de los sindicatos y otro tipo de actores que le han tenido miedo y hablan de debilitamiento de la caja. Quería saber cómo convencer a los costarricenses de que el sector privado puede ayudar a resolver las crisis que tiene ahorita la Caja Costarricense de Seguro Social. Bueno, obviamente hay que trabajar con la caja, ¿verdad? El gobierno tiene 3 directivos en la Caja Costarricense de Seguro Social, que junto con los directivos del sector privado puede avanzar hacia una agenda de modernización de la caja, en donde nosotros estamos apelando a las alianzas público-privadas. O sea, la caja está desbordada. Por eso queremos tercerizar más EVAIS, que han resultado ser un éxito en cuanto a gestión y calidad y satisfacción por parte de los asegurados. Y queremos también emular algunos programas como un programa chileno, que consiste en establecer tiempos máximos de espera para ciertas patologías, y si no se cumple con esos, si no se logra dar atención a los asegurados en esos tiempos máximos, que entonces los asegurados puedan ir a la medicina privada y recibir la atención que merecen. Aquí lo que hay que hacer es poner de nuevo al asegurado en el centro de la discusión de la política de salud costarricense. Por último, don Juan Carlos, me llama mucho la atención el tema tecnológico que incluye el plan de gobierno, el chatbot que incluso mencionaban para que la gente por WhatsApp haga preguntas. Me imagino que ahora de parte de su campaña hay una estrategia de sensibilización del plan de gobierno para poder que se reflejen las encuestas y que finalmente llegue a febrero con un buen resultado. Efectivamente, tenemos que llevarle esto a todos los rincones del país. Hemos habilitado un chatbot que está disponible en mi página web, jchidalgo.cr. Ahí la gente puede acceder a este chatbot vía WhatsApp y hacerle preguntas, cualquier pregunta sobre el plan de gobierno, qué se está proponiendo sobre listas de espera, qué se está proponiendo sobre bienestar animal, qué hay sobre salud mental, etcétera. Chatbot de cuestión de segundos le dirá cuáles exactamente son nuestras propuestas. Nuestra misión es llevar este mensaje a todos los rincones del país de aquí al 1 de febrero. Perfecto, Juan Carlos, muchísimas gracias por el espacio y les damos muchos éxitos ahora adelante. Esta es toda la información que tenemos ahorita, compañeros, acá desde el Hotel Radisson. Don Juan Carlos Hidalgo presentó su plan de gobierno concentrado en 2 puntos importantes, 4 ejes. Sin embargo, son 2 puntos, los cuales son Operación Soberanía, Operación Blindaje más bien, el cual refuerza el tema de seguridad con policía europea en los puertos para que no se haga cocaína desde Costa Rica hacia Europa, y también propone el tema de reformas legales para poder robustecer las penas en Costa Rica. Sí, por otra parte, también tiene la restauración del tema de solidaridad 2.0, el cual consiste en vivienda, salud y educación, fortalecerlas para poder mejorar el sistema de seguridad social en Costa Rica y cómo viven los ticos. Esa es toda la información que tenemos aquí de Radisson. Seguimos con más allá desde la cabina de Extra Radio. Muy bien, gracias Daniel por la información. Otro candidato ya presentando de manera formal su aspiración y además su estrategia para hacerle para convencer a los electores en esta recta ya de pensando en elecciones. Las 10 de la mañana, 56 minutos. Daniel, muchas gracias. Años que habría fallecido fue una colisión de 2 vehículos en Aguas Zarcas, en San Carlos. Este menor fue un choque de un vehículo hacia el otro por detrás
Las imágenes que tenemos en este momento en pantalla de Edgar Chinchilla nos muestran precisamente los vehículos, la escena donde pues fue un tipo pick-up que le pega a otro por delante. El niño iba en el pick-up con un adulto, bueno, al parecer habría sufrido golpes. Su papá intentó sacarlo también del vehículo para que se le diera la atención, sin embargo, pues no fue posible. En total, 3 adultos, serían entonces otros 2 del otro vehículo que también resultó afectado. Los 3 adultos no requirieron ni siquiera traslado, pero bueno, se nos da entonces esta situación tan lamentable. Es que hay que decir que el accidente fue muy simple, fue muy simple. Hay 3 vehículos involucrados, uno choca al otro por detrás, no hay destrucción del carro, no se daña ninguno de los vehículos, por esa razón los adultos pues están bien. Lo que pasó con el bebé es lo que se está investigando y obviamente debe aclararse si es que venía en la parte delantera, si es que iba atrás pero sin seguridad. ¿Qué pasó con el bebé? Que iba en el carro que está atrás, el último, el pick-up que está en la parte más atrás, que es el que golpea por detrás a un vehículo. Eso es un 4x4, es un Hyundai, ¿verdad? Sí. Un 4x4 Tucson, blanco. me parece. ¿Un Tucson? Sí, pero vean que el accidente no fue... No es aparatoso. Sí, exacto, no hay destrucción de carros, nada, sino el golpe y el bebé que seguramente sale disparado y se golpea dentro del vehículo y muere. Dos añitos nada más en esa zona. 4, parece ser, ya, información que se iba actualizando, parece ser que eran 4 años, pero igual era un niño pequeñito. Totalmente. Y cerremos, Fran, con la información del médico que ha sido sentenciado. Sí, noticia que llegó esta mañana también desde Liberia, un médico de apellidos Carmona Jaén, que fue hallado culpable de asesinar a su esposa, Raquel Arroyo Aguilar. Por este motivo, el Tribunal Penal de Liberia lo condenó a 30 años de prisión, según informó el Ministerio Público. También noticia que llegó desde Guanacaste, específicamente desde Liberia. Muy bien, vamos a cumplir nuestros compromisos. Ya regresamos, viene la información del mundo, las entrevistas del día, hoy el análisis político, que tiene un poquito de jurídico también, con nuestra invitada de los lunes, 11 en punto en la mañana. Tipo de elecciones, a veces tal vez no se les da tanta importancia o no se entiende por qué se dan ciertos procesos. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Lorena, ya para saludar a doña Katia, es que hay una fecha que es importante, que es hoy. Hoy es 10 de noviembre. Se supone entonces que la Asamblea hoy iba a decidir si reelige o no a don Fernando Castillo como magistrado de la Sala Constitucional. Pero él, hasta donde se entiende, está enfermo. ¿Cómo está, doña Katia? Buenos días. Muy buenos días, un gusto como siempre poder iniciar la semana con ustedes tocando estos temas de relevancia política. A veces dejamos de lado y no le ponemos atención a estas elecciones que se dan a lo interno del plenario legislativo, y yo creo que hoy es uno de esos días donde se va a revivir el debate sobre los límites del poder y la necesidad de la transparencia en estas elecciones de nuestros principales representantes ante la sala plena, ante la Corte Plena, porque tenemos que recordar que la próxima Asamblea Legislativa, donde vamos a ir a elegir el próximo 1 de febrero, va a tener una responsabilidad muy amplia, ya que más de la mitad de estos puestos en el próximo cuatrienio se deben elegir o reelegir, don Henry. Sí, claro. A ver, hay que tener en cuenta que ya el magistrado don Fernando Castillo ha dicho que él quiere continuar en el cargo, ¿verdad? Eso sí es, pues, para destacarlo. El proceso ahí en la comisión de nombramientos es donde uno no comprende mucho cómo opera, cómo funciona, y es bien interesante lo que usted decía. A veces hay nombramientos que son definitivos para el país en muchas cosas, pero uno no le pone cuidado, ¿ya? Magistrados de la Corte Constitucional, bueno, pues sí son los No. Eso tiene un proceso importante que tiene que ver con la política, tiene que ver con el comportamiento en la Asamblea Legislativa de una comisión de nombramientos, y eso nos afecta a todos en algún momento. Así que en este caso muy particular, el proceso en la comisión no se completó precisamente porque está incapacitado Fernando Castillo.
Bueno, así es. Pongamos un poquito en contexto a la audiencia, don Henry, que es importante. El magistrado Fernando Castillo es el actual presidente de la Sala Constitucional y busca su tercer periodo consecutivo en el cargo. Es un proceso que más allá de lo jurídico, ¿verdad? Como lo decía anteriormente, despierta ese análisis político y ético de la continuidad en estos puestos claves en el Poder Judicial. Don Fernando fue electo en el 2009 y fue reelecto en el 2017. En su periodo actual, que vence el próximo 16 de noviembre, que viene a ser muy relevante y esta semana viene a ser clave para este nombramiento por eso, donde él, como usted lo indicó, presenta su solicitud a la reelección, pero sí presenta un punto de tensión importante dentro de la comisión de nombramientos, ya que no lo pudo entrevistar debido a una incapacidad médica, como usted ahora lo acaba de señalar. Y la comisión de nombramientos devolvió el expediente al plenario sin una recomendación. Vamos a ver, ¿qué es lo que pasa aquí? La comisión de nombramientos recibe la solicitud de nombramiento, de reelección de los diferentes puestos que analiza el plenario legislativo, le hace entrevistas, emite calificaciones, ¿verdad? Ellos definen una metodología. Normalmente hacen un informe donde hacen una recomendación al plenario de elección, de no reelección, de mandar una terna de nombres cuando el puesto está vacante, y en esta ocasión no ocurrió así, ¿verdad? Ellos devuelven el expediente al plenario, al directorio, diciendo no podemos hacer una recomendación porque no tuvimos la posibilidad de entrevistar. ¿Qué significa esto? Bueno, que hoy ya se acordó como fecha para votar esta reelección o no del magistrado Castillo. ¿Qué es lo que necesita? Necesita 38 votos en contra para no ser reelecto. Y en el caso en que por alguna eventualidad hoy no hubiese quórum o no se llegue a dar esta votación, podría quedar reelecto automáticamente hasta el 2033. Es que esa es la parte. Quedaría reelecto automáticamente. Sí, señora. Eso es lo que genera, eso es lo espinoso. Sí, así es. Bueno, pero al final, digamos, alguien dijo alguna vez aquí en una entrevista que la reelección no es mala o buena, sino depende de cómo se vea. Si es buena, en el sentido de que si a alguien le va bien, pues lo reeligen y bienvenidos. Pero si a alguien malo lo reeligen, pues ese es el pecado. En este caso, ¿por qué él genera tanta opinión y genera tanto debate? Bueno, porque evidentemente tenemos que entender que hemos estado en una discusión del tema de la elección de los magistrados como tal y esta posibilidad de reelegirse de manera consecutiva hasta que decidan ellos por decisión personal propia dejar el puesto. No postularse, porque construir esos 38 votos en contra cuesta mucho más que construirlos a favor, ¿verdad? Claro. Entonces hay que entender que esta mayoría calificada tiene un peso importante, pero sí se ha empezado a discutir de estas reformas que como país necesitaríamos para no tener estos escenarios. Vamos a ver, me parece que el magistrado Castillo ha hecho un buen papel dentro de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, no está aquí en tela de duda la capacidad o el ejercicio durante estos años del magistrado Castillo, sino lo que se abre en la discusión es la forma de elección. Y volviendo a mi punto inicial, aquí es donde los ciudadanos tenemos que estar atentos a que en la próxima Asamblea Legislativa se va a elegir más de la mitad de quienes van a conformar la Corte Plena, y tenemos que estar claros que los que nosotros en las urnas el próximo 1 de febrero vamos a elegir van a ser los encargados de nombrar esos puestos el próximo cuatrienio. Claro, es que lo que cuestionan es que alguien como magistrado 24 años, casi vitalicio, quizás a muchos no le guste, Katia. Así es, es el tema, ¿verdad?, de esa discusión de la reelección. La reelección así porque así no está mala, usted lo acaba de indicar, ¿verdad? Mientras las personas cumplan con los
con los conocimientos técnicos, sean profesionales, éticos, transparentes, ¿verdad? Todas esas características que nos gusta tener a nuestros representantes y a quienes ocupan estos cargos de relevancia para la discusión política y jurídica, en este caso de nuestro país. Claro, doña Pilar Cisneros había dicho que no es la primera vez que Fernando Castillo termina reelecto de manera automática por circunstancias distintas. ¿Usted recuerda qué fue la vez pasada, doña Katia? Fue en el 2017 y no lo tengo claro qué fue lo que aconteció. Porque recuerdo que sí hubo en la época de pandemia, sí hubo un momento en que había una reelección de magistrado, sí, y se tuvo que suspender la votación por un tema de COVID dentro de la Asamblea Legislativa, pero este del 2017, vieras que no lo tengo claro. Ya lo tengo aquí. ¿Ya lo encontró? Sí. Cuéntenos. Fue por la muerte de un diputado de Liberación Nacional, Juan Marín. Ok. Fue el que tuvo el accidente. De Juan Marín. Dice, las fechas coincidieron con la muerte del diputado Juan Marín, y para atender los funerales, el Congreso no pudo votar la revisión y quedó reelecto automáticamente. Don Fernando Castillo. Interesante, bueno, sí, el fenómeno. Katia, ¿qué tendría que pasar para que se quite esta posibilidad de que haya reelección automática? ¿Qué proceso habría que seguir? Sí, eso es una excelente pregunta, Lorena, porque esto es una modificación a nuestra Constitución política y las reformas a nuestra Constitución tienen procedimientos particulares dentro de la Asamblea Legislativa. Entonces, para modificar la forma de elección y reelección de los magistrados, se tiene que ver a través de un proyecto de ley donde se tiene que discutir en diferentes, primero tiene que votarse una admisibilidad de esta reforma y luego se tiene que aprobar en diferentes momentos, no solamente en los dos debates que particularmente conocemos los proyectos tradicionales, pero las modificaciones a la Asamblea Legislativa, a nuestra Constitución política dentro de la Asamblea Legislativa tienen que pasar por varios debates de discusión. Una vez que se admite esta propuesta, pasa a una comisión es una comisión especial que solamente se dedica a estudiar esta modificación constitucional. La comisión remite un informe al plenario legislativo y luego se tiene que dar una votación en 3 momentos diferentes para poder cambiar la Constitución política. O sea, re complicado. Sí, es de los procesos más complicados de las modificaciones que se dan en nuestro país. Sí, es que ahora que dije de doña Pilar, está buscando qué fue lo que ella dijo exactamente y voy a leerlos. Lo encuentro en el diario digital El Observador, de nuestros colegas del Observador. Me llama la atención que a Castillo se le ha hecho costumbre. La otra vez fue reelecto por vencimiento del plazo, ya que en el plenario no lo pudo conocer el día que correspondía, porque hubo una vela ante la muerte de un diputado. Dice, un magistrado con fuertes ligámenes con el Partido de Liberación Nacional, fue asesor del jefe de fracción de Liberación, asesor del Ministerio de la Presidencia durante la administración de Figueres, asesor coordinador del área jurídica de la primera vicepresidencia del mismo gobierno, según recordó la diputada. Quizás esa relación política también es lo que le produce escozor a otros sectores. Así es, lamentablemente me parece que a veces satanizamos un poco estas relaciones, ¿verdad? Me parece que el señor también ha sido profesional en su tema y evidentemente se abre una discusión de cuál fue su trabajo anterior o sus trabajos anteriores y a quién conoce y a quién no. Pero volviendo al tema y al caso, don Henry, yo sí creo que tenemos que hacer una discusión no por las personas, sino por los procedimientos que tenemos, porque así validamos que sean las personas más idóneas en los puestos las que las ocupen si el procedimiento está bien establecido. Pues sí, tiene un camino recorrido. Creo que cuando ocurrió con la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, había un alegato en el sentido de que es imposible que alguien no tenga una relación en algún momento o un trabajo en algún lugar con algún vínculo político. Es difícil, ¿no?, que alguien esté libre de cualquier relación con un partido político en el país,
digo yo, de alguien que haya trabajado en función pública, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos los casos de candidatos y candidatas a la presidencia en este momento, de que efectivamente para que tengan algún tipo de experiencia, en algún momento tuvieron que tener un ligamen en alguna administración anterior, y entonces viene a ser tema de discusión, pero yo sí considero que eso no podría pesar tanto si son buenos profesionales y si los procedimientos que tenemos son los adecuados para tener a las personas más idóneas en esos puestos. Sí, lo otro es ya la valoración que se hará, no sé si desde dentro del propio sistema judicial o de quien ya en la historia establezca si fue bueno o malo como magistrado. Así es. Así es que se supone que este tema de la reelección en la entrevista es donde pasa por ese tamiz de la rendición de cuentas que hacen los jerarcas y esa transparencia, ¿verdad?, sobre las discusiones, especialmente en este caso que estamos hablando de la sala constitucional, que es la sala que ve todo lo que tiene que ver con esos roces y con esos derechos básicos que tenemos todos los costarricenses. El espacio de la entrevista era para esto, ¿verdad? Era para esta rendición de cuentas, para conocer, ¿verdad?, de quienes van a hacer su reelección o no, que tuviesen los argumentos para poder tomar una decisión, y hoy, ¿verdad?, van a tomar una decisión sin esa posibilidad, sin ese insumo que tenía que haberse efectuado en la comisión de nombramientos para ver y tomar en cuenta esta rendición de cuentas. Pues bueno, doña Katia, muchas gracias. El tema es bien interesante, es un poquito difícil por los cuestionamientos que se hacen desde todos los lugares. Incluso aquí un oyente, don Juan Carlos, que dice que deberían averiguar cuántos casos tiene relegados a su cargo, etcétera, etcétera, porque siempre se va a generar todos estos cuestionamientos. Pero valía la pena que abordáramos el tema esta mañana aquí. Ya hoy queda definido entonces. Se supone que hoy la continuidad se defina. Vamos a ver, va a depender del quórum, va a depender de los temas, ¿verdad?, siempre álgidos en el... Se nos pegó la señal. Opa. Se nos va doña Katia. Bueno, va a depender de varias cosas. Va a depender. Los diputados que hoy entonces definen esta continuidad o no. Eso hay que saberlo de don Fernando Castillo como magistrado de la Sala Constitucional. Doña Katia, un abrazo y muchas gracias. Como siempre, un gusto y deseándoles una linda semana a ustedes y a toda la audiencia. Lo mismo usted, que ojalá tenga una bonita semana, que me le vaya muy bien. Las 11 de la mañana, 29 minutos, ya vamos a ir a las noticias esta mañana rápidamente. La información que sin duda le está dando la vuelta al mundo es una tregua comercial que China ha anunciado que va a suspender los aranceles portuarios especiales a los barcos de Estados Unidos, que ya es un avance, por lo menos es un avance en la discusión, en la guerra económica entre China y Estados Unidos. Las noticias, 11:30. En Extra Radio, Minuto 30. Lo que hay que saber. El repaso informativo a esta hora. Un médico de apellidos Carmona Jaén fue hallado culpable de asesinar a su esposa de apellidos Arroyo Aguilar. Deberá pasar 30 años de prisión. Costa Rica está en el puesto 38 del índice de criminalidad. Es el quinto de 8 países de Centroamérica. Esta mañana Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial del PUSC, presentó su plan de gobierno. Realizan la vacunatón contra la fiebre amarilla. Además, habrá 2 nuevas fechas con 1000 espacios. Investigan el hallazgo de un cuerpo calcinado que habrían encontrado en una refri. Esto sucedió en barrio Santa Rosa, en Limón. Esto es lo que hay que saber a esta hora de la mañana. Que estamos. Depende de lo que usted vaya a almorzar. Revise bien lo que va a comer. ¿Es mucho, es poquito? ¿Puede ser dañino o no? Yo creo que más si mucho o poquito es lo dañino o no que pueda ser. Si alguien está a punto de llevarse a la boca una hamburguesa grande, tal vez se lo merece. Pero ya se la dañamos, porque eso le puede causar problemas, porque es, a ver, ahora sí, en serio.
sí, en realidad la obesidad nos está afectando mucho. No, y muchísimo, y en todas las edades. Creería yo que pues ya se ha hecho la alerta también, inclusive a nivel internacional. Hay un dato que dice que el 9% de las personas con obesidad, además, y es que aquí es donde está el problema y donde queremos hacer el llamado de atención, además, al mismo tiempo tienen presión alta, diabetes y colesterol elevado. Entre 3% de quienes no tienen obesidad son personas que por una u otra razón tienen estos 3 padecimientos, pero lo que se hace aquí en relación entonces es a la obesidad, que triplica el riesgo de otras enfermedades. Está con nosotros el doctor Roy Wong, quien es de la Caja Costarricense de Seguro Social, quien es epidemiólogo. Le vamos a dar la bienvenida para que nos pueda también brindar más detalles, que nos pueda ayudar un poco con esa alerta y más allá de esto que estábamos diciendo, ¿verdad? Que si la hamburguesa, que qué voy a almorzar, que tengo que estar contando calorías, es mucho un estilo de vida. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, más bien gracias por la oportunidad de poder hablar de este tema tan relevante y que realmente nos concierne a todos. Muy, muy importante. Adelante. Sí, uno de los aspectos más importantes que podemos hoy en día visualizar es que desde la Caja Costarricense de Seguro Social hemos dado seguimiento en los últimos ya 15 años de cómo se ha venido comportando la obesidad a nivel poblacional, y podemos ver de que la obesidad ha tenido una tendencia creciente en la población adulta y también en la población de niños y adolescentes, hasta que hemos alcanzado para el 2024 que prácticamente 3 de cada 10 adultos cursan con obesidad, y que justamente esto es un condicionante importante, y tal como usted bien lo comentaba, es un condicionante importante desde el punto de vista de ser un inductor a otras enfermedades relacionadas con la obesidad. Y dentro de estas, las más importantes, por supuesto, están la diabetes o azúcar elevada en sangre, hipertensión arterial o cifras por encima de los valores considerados como normales para presión arterial, y la presencia de alteraciones de colesteroles en sangre. Esto nos lleva a que justamente entonces la obesidad no es una condición aislada, es una condición que justamente nos lleva a influir sobre la presencia de otras enfermedades. Y como usted bien lo comentaba, si nosotros comparamos una población con obesidad en relación a una población sin obesidad, vamos a tener de que el riesgo de tener las 3 enfermedades se triplica en relación a en la población con obesidad. Entonces podemos visualizar que la condición de obesidad es realmente acelera e induce a tener esas otras enfermedades, y que justamente en el conjunto de obesidad con diabetes, hipertensión y trastornos del colesterol, vamos a tener de que nos condiciona a presentar enfermedades del corazón en una mayor probabilidad que las personas sin obesidad, que no solamente no tienen obesidad, sino también tienen menor probabilidad de tener cualquiera de esas 3 condiciones solas o en combinación. Lo más usual es que se tengan todas juntas. No, realmente lo más común, que justamente es de que se pueden llegar a tener, es tener al menos una condición por sí sola presente, y que cualquiera de estas condiciones vamos a tener de que se presenta más en la población con obesidad. Pero justamente también sí se llega a tener de que la presencia de obesidad genera mayor inducción a la combinación. Es decir, cuando hablamos de combinación, es diabetes e hipertensión, diabetes y trastornos del colesterol, o por ejemplo cualquiera de esas combinaciones de estas 3 enfermedades. Pero justamente esto ocurre más en la población con obesidad que no en población no obesa, y que justamente la población con obesidad habitualmente siempre comienza con una condición y al poco tiempo va sumando otra condición, haciendo entonces lo que se denomina la multimorbilidad o la coexistencia de varias condiciones juntas en una misma persona, y que lo condiciona a un riesgo cardiovascular mayor entre más condiciones
que afectan el corazón y por supuesto la circulación en general vaya sumando. Doctor, si uno llega a punto de obesidad y va adquiriendo alguna de las otras, ¿hay forma de retroceso? Ok, eso es sumamente importante. Lamentablemente estas condiciones son, que podríamos llegar a decir, son condiciones que nos acompañarán por el resto de la vida. Diabético hoy, diabético por el resto de la vida, hipertenso hoy, hipertenso por el resto de la vida. Al igual que la condición de dislipidemia o de alteraciones de colesteroles en sangre. Sin embargo, entonces si llegamos a decir con esto, es decir, bueno, ya soy hipertenso, entonces ¿qué debería de hacer? Realmente es de cambiar mi perspectiva y que, si bien es cierto, ya no puedo quitarme la hipertensión, sí puedo controlar adecuadamente mi hipertensión, reduciendo significativamente el riesgo de poder llegar a lesionar órganos tan importantes como son el riñón, el cerebro, el corazón, inclusive la circulación, que nos llega a las extremidades y evitar con eso una amputación. Entonces, si bien es cierto, no podemos echar marcha atrás cuando uno de estos diagnósticos se presenta, sí podemos entonces alcanzar las metas de control, con lo cual reducimos la probabilidad de un riesgo de una complicación mayor en el futuro. ¿Y cuando es obesidad, ahí sí se puede retroceder? Es algo sumamente importante, sí. Obesidad sí tenemos marcha atrás. ¿Y por qué es importante esta marcha atrás y tratar de regresar a las cifras normales de peso? Porque justamente al reducir la obesidad o salir justamente del criterio de obesidad, con esto reducimos de forma significativa la probabilidad de que, si todavía no somos hipertensos, reducimos de forma significativa la probabilidad de que lo seamos, de que si no seamos diabéticos, claro, igual con dislipidemia. Entonces es importante que si soy obeso, cuanto antes poder salir de esta condición para evitar el desarrollo de estas enfermedades que justamente lamentablemente incrementan el riesgo cardiovascular. Ahora, doctor, el tema de la obesidad, vamos a ver, suele ser incómodo para muchas personas. ¿Se consulta cada vez más, cada vez menos o se contiene actualmente? Ok, es algo importante de este punto de vista. Tenemos que ver hoy en día la obesidad como una entidad de riesgo, y una entidad de riesgo, y no solamente esto, sino como una condición por atender. Entonces, no esperar a tener una obesidad mórbida de que ya no podemos subir gradas, ya no podemos caminar. Necesitamos tener una conciencia que la obesidad tan pronto se presenta, tenemos, o inclusive si nos estamos acercando a los parámetros de obesidad relacionados con la determinación de peso y cuál es la estatura que cada una de las personas tiene, es decir, comenzar a corregir para no acercarnos a la obesidad, pero no esperar a que la obesidad esté en su grado más avanzado para poder llegar a tener un llamado a la acción o una conducta preventiva. Es importante saber de que hoy en día tenemos múltiples comportamientos que nos inducen hacia la obesidad y que posiblemente lo estemos llegando a decir de que porque tengamos accesibilidad de comida más económica por las promociones que se presentan, porque tiene mejor sabor, pero realmente todas estas conductas nos llevan hacia mayor desarrollo de obesidad. O por ejemplo, no hacer actividad física de forma periódica por aspectos de seguridad, porque no tengo tiempo, por la razón que fuese. Todas estas cosas deberían de ser muy cuidadosamente evaluadas por cada uno de nosotros y llegar a decir, bueno, si yo no puedo hacer actividad física, ¿qué actividad física podría yo practicar? Realmente necesito participar de todas las promociones de comida que realmente nos induce a la obesidad, o yo podría hacer algo para no caer en estas dietas que realmente son inductoras a la obesidad en cualquier grupo poblacional, niños, adolescentes, adultos mayores. Independientemente de eso, son dietas bastante desequilibradas. Con esto entonces es importante que si estamos en obesidad, tratar de salir de la obesidad cuanto antes y tratar de corregir esta condición, porque
tenemos con esto dos beneficios. Si todavía no tenemos condiciones preexistentes, diabetes, hipertensión o alteraciones en el colesterol, posiblemente entonces reduzcamos de forma significativa la probabilidad de tenerlos. Pero ¿qué pasa si ya lo tenemos y soy obeso? Salir de la obesidad me garantiza a mí o me lleva a mí a tener un mejor control. Claro. De estas condiciones. Y por supuesto, mejor control implica menor riesgo de un evento mayor que pueda llevarme a una discapacidad permanente, como por ejemplo un derrame o un infarto, o a una mortalidad lamentablemente prematura. Doctor, ¿el que peca y reza empata en cuanto a comida? Dependiendo cómo lo quisiéramos visualizar, porque uno de los puntos de que si yo podría llegar a tener el rezar y pecar como un aspecto compensatorio, y yo soy consciente de que justamente rezo lo suficiente ante el pecado cometido, entonces uno puede llegar a decir sí. Pero tenemos que también saber que hay algo importante, que no es adecuado mantener el desequilibrio. Entonces es importante que, por ejemplo, hubo una fiesta con familiares o amigos, la comida está un poquito más pasada de la grasa recomendada, un poquito más pasada de la sal recomendada, etcétera. Pero no es, por supuesto, lo más recomendable es no tener una conducta que sea un hábito, que es decir, el hábito del consumo de la sal, del consumo de las grasas, etcétera, que esto no sea el hábito, sino que realmente sean conductas excepcionales. Y sí que sea un hábito el poder llegar a tener, por ejemplo, una actividad física periódica. Claro. El hecho de tener una actividad física periódica me va a permitir a mí tener de vez en cuando, y utilizando esta misma analogía, los pequeños pecaditos de vez en cuando. Es decir, porque justamente voy a tener los mecanismos compensatorios lo suficientemente desarrollados como para que esto no me haga daño. Pero ¿cuál es el problema? Es no tener el hábito de la actividad física y sí tener el hábito de una dieta poco saludable o que me induzca a la obesidad. Entonces esto sí es importante, el rezar y pecar es importante desde el punto de vista del equilibrio, pero que realmente no sea una conducta, que no sea un hábito, que lo hagamos de forma repetitiva. Claro. Doctor, ¿y qué tan común es que las personas pasen de un extremo a decir, estoy con obesidad, me preocupa la diabetes, me preocupa hipertensión, me voy al otro extremo y más bien hago dietas, ¿verdad?, que pueden también poner en riesgo? ¿Es común que esto pase? Sí, cada vez más comunes podemos estar viendo la utilización de dietas que no están sustentados en un sustento técnico científico sólido, sino realmente a veces dietas que más bien pueden poner en peligro la salud de las personas y agravar más la situación. Un primer punto desde el punto de vista de la obesidad es conozcámonos nosotros mismos, y nosotros mismos tenemos que saber dónde puede estar la razón de la obesidad. Evidentemente, obesidad podríamos llegar a decir que es un punto común de diversos hábitos, pero justamente ¿cuál es el hábito que yo tengo que corregir, claro, siendo una persona viviendo con obesidad? Y esto es importantísimo de definir, porque justamente lo que a una persona le esté induciendo a la obesidad no es necesariamente lo que le esté induciendo a la otra. Primero es conozcámonos nosotros mismos y saber de que si es una dieta, lo que debo de hacer, incrementar mi actividad física o modificar varios aspectos en general. Pero la utilización cada vez más de dietas o acciones que realmente pueden ser consideradas como extremas, cada vez más lo estamos viendo de utilización fundamentalmente por uso a través o consultas a través de los medios hoy en día tan accesibles a la población, pero que no siempre están sustentados en una evidencia científica sólida. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y pues darnos también estas luces. Gracias. Buen día. El doctor Roy Wong es epidemiólogo de la Caja Costarricense de Seguro Social y a ponerle atención, y más allá de lo que estábamos pues bromeando al inicio, que comernos o no, que prestarle atención a cuántas calorías se está consumiendo en el almuerzo que ya viene, bueno, también entonces a tener ese balance, a poder tener ese buen estilo de vida. Ya para ir cerrando, vamos a quedarnos con una nota de nuestro compañero Alberto Cuadra. Hay preocupación de los padres de familia, autoridades también de
los centros educativos. Aparición en paredes de varios colegios del sur de la capital. Grafitis con símbolos y siglas que podrían estar vinculados al narcotráfico. ¿De qué se trata, Alberto Cuadra? Estos son algunos de los símbolos que están ubicados en colegios, una creciente preocupación que invade a padres de familia y autoridades educativas por la aparición de grafitis con símbolos y siglas vinculadas al narcotráfico en las paredes de varios colegios del sur de la capital. Los mensajes pintados con aerosol en Desamparados, Atillo y San Sebastián encendieron las alarmas por su posible relación con bandas locales dedicadas al microtráfico y reclutamiento de menores. De acuerdo con la Fuerza Pública y el Ministerio de Educación Pública, las señas aparecen en muros perimetrales, portones y zonas de ingreso a los centros educativos, utilizando colores, iniciales y figuras similares a las usadas por estructuras criminales. Pero estos vendedores, que siguen existiendo muchos, siguen de alguna forma generando este fenómeno delictivo, siguen proveyendo a miles de personas consumidoras y al fin y al cabo son las personas más bajas en todo ese escalafón de la estructura, pero al fin y al cabo siguen generando venta, tráfico y siguen existiendo en todas nuestras comunidades. El MEP confirmó que trabaja en conjunto con la Policía de Control de Drogas en campañas preventivas y charlas de sensibilización para estudiantes y personal docente. El objetivo es frenar el reclutamiento de menores, una práctica que organizaciones criminales han venido reforzando mediante promesas de dinero fácil o amenazas. En algunos momentos, como te explicaba, han habido alianzas. Estos grupos han hecho alianzas en contra de Beiri en algún momento, o en contra de los Lara en algún momento, y el tema de poner LL o M, ese tipo de cosas, tiene que, en algún momento podría tener alguna significación, en algunos momentos puedan ser que los más jóvenes del grupo, sin seguir instrucciones, sencillamente generen este tipo de letras, con algún sentido práctico o impráctico, porque en algunos momentos más bien se vuelve riesgo para ellos, y en algunos otros momentos les sirve para marcar territorio. Mientras tanto, la Fuerza Pública reforzó los patrullajes en los alrededores de colegios técnicos y públicos del sur de San José. Algunos grafitis elaborados como muy artísticos, pero otros sí son groseros, ¿verdad? Sí. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela, en el colegio, cuando estaba muy de moda la Ultra, la Garra, la 12. ¿Todavía? Sí, pero me acuerdo que en ese momento, no sé, 1 o 2 personas estaban en alguna de estas barras y todos aprendimos a hacer las letras, ¿verdad? Ahorita, bueno, ya no es igual. Pero sí ha hecho grafitis entonces, en la calle. No, en la calle no, yo los hacía en el cuaderno. No. Este personaje sí en su juventud. No, yo los hacía en el cuaderno. En la U. ¿Qué? Sí, salir a la calle a pintar las paredes. Ya nos vamos. Sí, confieso. Pero no hagan eso. Bueno, chao. Nos vamos. Buen almuerzo, ¿no? Para la gente. Sí, buen provecho. Que la pasen muy bien. Nos encontramos mañana, 5 de la mañana, aquí a través de esta frecuencia, 92.3 FM, y también a través de la señal de esta TV. Que les vaya muy bien.